¿Quién anda estresada? Ay, yo pues un aprendí- poquito por Ya la cena pasó. navideña. Hay veces que la Navidad estresa a la Ay, gente. sí, ayer yo perdí la cabeza, pero hoy estoy bien. ¿Pero por qué perdiste la cabeza? Porque me estreso mucho que pensar. Te pusiste a discutir. Pero si este es el momento más bonito para comer, para el regalo, pero, para... para que se te cuando olvide tú no a sabes alguien. que vas a regalarle a tu gente querida, claro que te Ah, estresas. pero ya, Aileen, mira, a ver, corre ahorita que tienes Bueno, está comprobado científicamente que son épocas muy lindas, pero también muy estresantes por todas las cosas que queremos hacer. Fíjense que especialistas de Harvard advierten que el estrés es el causante de la mayoría de las enfermedades y que hay 4 síntomas que no deben ser ignorados. Atención, pues nuestra salud podría correr peligro. Hablamos de tensión muscular en el cuello, hombros y mandíbula. Sí. Esto puede provocar dolores de cabeza y bruxismo. También alteraciones digestivas como hinchazón, náuseas Ay, sí. o cambios en el también. apetito, ya que el estómago es altamente sensible al estrés. Colitis. Dicen que es el segundo cerebro en el cuerpo humano. Trastornos del sueño, insomnio y dificultad para relajarse y la disminución de nuestro sistema inmunológico si nos estamos enfermando mucho. Atención. ay, me hablan. Ajá, Me bueno, diagnosticaron. para hablar de Te todos tiembla. estos síntomas y ponerle mucho cuidado a nuestra salud, está con nosotros otra vez Jennifer Flores. Qué bueno que sigues acá. El Jennifer. primer tema nos traías así. Check, todo lo que estaba diciendo ella, check, Oye, check. acaba de decir Andrea que la acaban de diagnosticar con todo lo que acaban de narrar. todo, sí. Te enfermas, todo. Sí. Ok, Jennifer, vamos a comenzar, porque de verdad que mucha gente en casa está como nosotras de, ¡ay, a mí me ha pasado! ¿Qué podemos hacer para combatir ese asqueroso, infeliz estrés del que tanto nos hablan y que tanto daño nos hace? Porque muchas veces nos han dicho que hasta enfermedades graves nos Sí. provoca. Por supuesto, mira, hay que empezar por resignificar el estrés. Imagínate que Ay, lo ¿qué concibes es eso? como el peor monstruo que, Sí. que me acabas de definir en toda la historia que te conozco. Sí, es verdad. ¿Ok? Entonces, empecemos por redefinir el estrés. El estrés puede ser usado como una señal de alerta y una señal de prevención. Es decir, que por sí mismo el estrés no es dañino ni es tóxico. ¿Qué es lo que pasa y cómo se convierte esta señal de alerta y de supervivencia? Imagínate tú que a ti nunca te estresara venir a trabajar. No, Que a ti nunca te estresara regalarle algo de Navidad al esposo. Que a ti no te estresara comprar los regalos de tus hijos. ¿Qué pasaría? Que no con llego a el- la quincena. ¿Qué Muy pasa? importante. Exactamente. Y entonces, ¿qué hay que hacer, Jenny? ¿Cómo Aquí lo que tengo que controlas? hacer es saber que el estrés puede ser usado como una señal de alerta para yo saber qué es lo que tengo que trabajar en mí, porque hay algo que está sobrepasando el límite de lo que yo tolero física, mental y emocionalmente. cortisol a todo lo El que da. cortisol, entonces se me daña el sueño, tengo problemas gastrointestinales, tengo problemas, por ejemplo, para dormir, tengo completamente insomnio. ¿Por qué? Porque tengo los niveles de cortisol tan disparados que no me doy cuenta. Pero ¿cuál es el problema y qué lo hace tóxico? Que me doy cuenta y no hago nada. Ok. No me detengo ok. a decir, O a veces no lo espérate. puedo solucionar Sí, porque porque- no está en mí. Bueno, yo Bueno. pensaba que era silencioso el estrés. Exacto. El estrés es silencioso porque nadie nos ha enseñado a escucharlo. ¿Cómo lo escucho? La primera alarma, no A puedes ver. dormir. Ajá. ¿Por qué? Por estar pensando. No es que no puedo dormir porque estoy viendo una serie de Navidad. No. No. Es porque no puedo dormir porque no Pensamientos puedo dejar de repetitivos de lo pensar mismo. en algo que decía alguien ahorita. Una preocupación. No tengo el control de. Exacto. ¿Ok? En la primera. 2, tengo problemas también, por ejemplo, en tensión muscular. Todo mi cuerpo está tensionado, principalmente mandíbula, cuello, Hombro. espalda. Dolor de cabeza constante, señal de algo me está pasando, necesito detenerme. También se refleja mucho en nuestro segundo cerebro, como lo decías tú ahorita. ¿Cuál es? El estómago. La colitis. ¿Dónde te asustas? En la misma parte donde sientes el amor. ¿Dónde sientes el amor cuando te el enamoras? estómago, El el corazón. mariposita. ¿Dónde te estresas? Ah, cuando yo te iba a estresas decir y otro coges lugar, Ay, Jenny, pero, Yo dije, tan feliz que estamos en Navidad. Ok, perdón. ¿Y cómo podemos Perdón. quitar el estrés ahora Entonces, en cuando Navidades? yo me sienta todos estos síntomas, lo que hago es respirar y empezar a decir, hay algo que está saliendo de mi control, Sí. 1, 2, que está sobrepasando el límite, y 3, yo no estoy haciendo nada. No lo puedo Detente cambiar. con conciencia a decir, ¿cómo puedo resolver yo primero físicamente lo que estoy sintiendo? Haz una pausa con conciencia, respirar, salva. Entonces, todo el mundo aquí, en una... Voten, pero así, de esta forma. Pero cuando termine de respirar, que se Pero- solucione y el de problema. frente, Ahí un va. poquito. Primero lo que tengo que hacer es una pausa activa para yo decir con conciencia, respiro, inhalo en cara de una Andrea. sola inhalación todo el Y luego aire que suelto. puedo y lo boto. Andrea no está convencida. Jennifer, Bótalo, bótalo. Y la Ese es un temazo. segunda viene después de respirar, entonces tengo que sentarme a buscar una solución con conciencia, porque si yo busco una solución bajo el estado de estrés, adivina qué vas a tener. Más Otro estrés. problema. Mira, A ¿sabes toda quién va a solución le tener vas un a encontrar problema un hoy? problema.
¿Quién? Nuestra productora, la estamos estresando porque Ay, dice que sí. nos tenemos que ir a pesar de lo bueno que está el tema. Está Oye, este es un estresada, temazo, de verdad que hace falta hablar de este tema todos los días de la mesa. Gracias. No, Estresada en Navidad. Respira, y lo que no está en tu Respira, control, suéltalo. suéltalo. Ay, qué Ponlo fácil, qué en fácil manos, decirlo. en manos de Dios, Dios todo lo resuelve, Sí, te lo es juro. verdad.